Edgar Cantwell empezó a sentirse mal cuando estaba cenando en la casa de huéspedes de Madame Pucelle. Hacía un par de días que era vagamente consciente de un dolor en la ingle, pero no le había dado importancia, pues suponía que era un tirón del músculo. Estaba comiendo una costilla de cordero y un plato de puerros cuando un escalofrío recorrió su cuerpo como un enjambre de insectos alados. Su colega Richard Dudley, otro estudiante inglés, se fijó en la mala cara de su amigo y le preguntó qué le ocurría. «He cogido frío, eso es todo», respondió Edgar, y a continuación se excusó y se levantó de la mesa. Apenas llegó al salón, lo acometieron unas náuseas que lo hicieron vomitar una gran cantidad de comida sin digerir sobre la chaise longue de Madame. Cuando el médico lo visitó esa noche en su habitación, situada en lo alto de la escalera, Edgar no se encontraba nada bien. Estaba pálido y sudoroso, y tenía el pulso acelerado. Las molestias en la ingle habían dado paso a un dolor insoportable, y también le dolían las axilas. Las náuseas no habían remitido, y había empezado a sufrir accesos violentos de una tos seca. El médico levantó la manta, y sus dedos huesudos se fueron directos a los pliegues de la entrepierna, donde palparon unos bultos firmes y tan grandes como huevos de gallina. Cuando se los apretó, Edgar soltó un aullido de dolor. Al médico no le hizo falta ver nada más. En el salón, Dudley lo cogió del brazo. «¿Qué le pasa a mi amigo?», preguntó. «Debes marcharte de esta casa», bramó el médico, con los ojos desorbitados y llenos de terror. «Debéis iros todos de esta casa». «¿Irme de mi casa? ¿Por qué?», preguntó la patraña. «Tiene la peste». A Edgar solo le faltaban unos meses para terminar sus estudios y regresar definitivamente a Inglaterra. Se había convertido en un joven seguro de sí mismo que compensaba su aspecto ratonil con unos aires discretos de nobleza y superioridad. Había sobrevivido a Montaigu, así que se creía capaz de superar cualquier obstáculo en la vida. 3 años atrás, se había trasladado al College de Sorbonne, donde se había desenvuelto bien. Se avecinaban los exámenes finales, y si todo salía según lo previsto, Edgar volvería a su país con una prestigiosa licenciatura en Derecho Canónico. Su padre estaría orgulloso, y un futuro brillante se abriría ante él, pero en ese momento estaba solo y cegueramente moribundo en una habitación fétida de una pequeña casa de huéspedes en aquella ciudad azotada por la peste. Estaba demasiado débil para levantarse de su sucia cama, y apenas le quedaban fuerzas para tomar sorbos de una jarra de té amargo que el médico le había dejado en su fugaz y última visita. En ese estado febril y desesperado, veía imágenes que desfilaban por su mente, un jabalí gruñendo que se transformaba en la cara de Badie, que gruñía también, armado con su vara, un cortejo fúnebre de hombres sombríos y con túnicas negras, su preciado libro, tirado y abierto, con el nombre de Edgar Cantwell, Morse, flotando por encima de las páginas, después, el rostro oblongo y animado de un joven pelirrojo con una barba larga y rojiza, y mejillas de color carmesí, tan cerca, tan real, me. «¿Oís, Monsieur Cantwell?», oyó una voz, vio unos labios que se movían. «Apretadme la mano si me oís». Edgar notó una mano fuerte bajo la suya y tuvo que apelar a toda su fuerza de voluntad para estrecharla. «Bien». Edgar, parpadeando confundido, miró los benévolos ojos color gris verdoso del hombre. «Me he encontrado con vuestro médico en la casa de otro enfermo. Me ha dicho que había visitado a un estudiante inglés. Aprecio a los ingleses, y más aún si son estudiantes como lo era yo hace no mucho tiempo. Tanto estudio y trabajo duro. Sería una pena dejar que la peste diese al traste con todo eso, ¿no creéis? Además, he oído que vuestro padre es varón». El hombre se apartó de la cama y abrió de golpe la ventana de Edgar, mascullando algo sobre miasmas inmundos. Llevaba la túnica encarnada de un doctor en medicina, pero a Edgar le pareció un ángel rojo que volaba por la habitación, infundiéndole una brizna de esperanza. «Vuestro médico es viejo y supersticioso, de los que resultan inútiles en casos de peste. Lo he despedido, así que me haré cargo personalmente de vuestro cuidado, Messier. Si sobrevivís, estoy seguro de que tendréis la bondad de pagarme. Si no, pasaréis a engrosar mis cuentas pendientes en el cielo. Y ahora, manos a la obra. Hay que adecentar un poco este cuarto tan miserable». Edgar perdía y recuperaba la conciencia una y otra vez. El ángel rojo era muy parlanchín, y cada vez que Edgar volvía en sí, oía un torrente de palabras. La única manera de vencer la peste, le estaba explicando el hombre, era deshacerse de la porquería y las aguas negras, y administrar remedios de botica. Le dijo que cuando se declaraba una epidemia, había que vaciar las calles de cadáveres y regarlas con agua limpia, enterrar los cuerpos en cal viva, quemar la basura, limpiar las casas de las víctimas con vinagre y vino hervido,
lavar las sábanas con regularidad y obligar a los criados de los muertos a llevar guantes de cuero y mascarillas. Él no tenía que preocuparse por su propia salud, le contó, pues había sobrevivido a una infección leve de peste en Toulouse, por lo que estaba protegido contra la enfermedad. Pero insistió en que nada era tan importante como sus medicinas, y, después de que el hombre lo frotase hasta dejarlo bien limpio, Edgar notó el sabor agradable de unas pastillas que le metió en la boca, seguido de un poco de vino fresco y diluido. Le oyó decir que regresaría más tarde con sopa y pan, y Edgar por fin consiguió articular unas palabras en poco más que un susurro. ¿Cómo os llamáis, señor? Soy Michel de Nostredame, boticario y médico, y estoy a vuestro servicio, Messier. Capítulo 25. Fiel a su palabra, el médico volvió junto a la cabecera de Edgar, que se mostró muy agradecido por ello. Le administró más pastillas y le dio trozos pequeños de pan mojados en un potaje de verduras. Edgar seguía dolorido y febril, y su cuerpo se convulsionaba por los ataques de tos, pero mirar a su ángel rojo lo serenaba y lo aliviaba en su desesperación. Su estómago no rechazó el pan. Al poco rato, Edgar notó que le pesaban los párpados y se dejó engullir por la negrura. Cuando despertó, era de noche y la habitación estaba a oscuras salvo por una vela solitaria que ardía sobre su mesa. Su ángel rojo estaba sentado en una silla con la mirada baja y vidriosa. Sobre la mesa había un cuenco de cobre lleno de agua hasta el borde. Era este cuenco lo que acaparaba la atención del hombre que, de vez en cuando, removía el agua con un palo. La luz de la vela danzaba en la superficie y bañaba el rostro moreno del hombre en un resplandor amarillo. De su boca salía un suave tarareo, quizá un cántico apagado. Estaba totalmente absorto, sin la menor conciencia de que lo observaran. Edgar decidió preguntarle qué hacía, pero antes de que pudiera intentarlo, la fatiga se apoderó de él, y volvió a quedarse dormido. Por la mañana, la luz entraba a raudales por la ventana abierta, y corría una brisa refrescante. Junto a la cama había un plato de bacalao salado cuidadosamente partido en trozos pequeños, un pedazo de pan y una jarra de cerveza ligera. A Edgar apenas le alcanzaron las fuerzas para tomar unos bocados y levantar después el orinal para utilizarlo. Escuchó con atención por si se oían sonidos en la casa y, al no percibir ninguno, llamó al médico en voz más alta de lo que se creía capaz. No obtuvo respuesta. Se quedó despierto, esperando a que sonaran las pisadas familiares en la escalera. Antes de que terminara la mañana, las oyó de nuevo y se puso eufórico. El ángel rojo había vuelto con más pastillas y dientes de ajo. Se mostró complacido con la mejoría de Edgar y le comentó animadamente que el hecho de que no estuviera muerto era buena señal. Echó un vistazo rápido a los huevos de gallina en las axilas y la ingle, pero obedeció a Edgar cuando éste le suplicó, alarmado, que no se los apretara, pues les cosían de una manera atroz, como si estuvieran al rojo vivo. Saltaba a la vista que sería una visita muy corta, pues el hombre no se quitó la capa y se movía por la habitación con rapidez, limpiando y ordenando. Por favor, doctor, no os marchéis tan deprisa, le pidió Edgar con un hilillo de voz. Tengo otros pacientes, Messier. Por favor. Hacedme un poco de compañía, os lo ruego. El médico se sentó y dobló las manos sobre el regazo. ¿Estuve soñando? ¿Cuándo? La noche que os vi mirar fijamente un cuenco de agua. Tal vez no. No me corresponde a mí decirlo. ¿Os estáis valiendo de la brujería para sanarme? El médico se rió con ganas. No. Solo me valgo de la ciencia. Los elementos esenciales son la limpieza y mis pastillas para la peste. ¿Queréis saber qué contienen? Edgar asintió. La fórmula es mía, llevo perfeccionándola desde que estudiaba medicina en Montpellier. Arranco 300 rosas al alba, las machaco junto con serrín de la madera de ciprés verde y lo mezclo con la medida precisa de iris de Florencia, clavo y cálamo aromático. Confío en que la fiebre os impida recordar esta lista, pues es secreta. Cuento con que mis pastillas me hagan muy rico y famoso. Sois ambicioso, dijo Edgar, y logró sonreír por primera vez. Siempre lo he sido. Mi abuelo materno, Gassonet, era un hombre ambicioso, y ha tenido una influencia profunda en mi pensamiento. Edgar intentó incorporarse. ¿Gassonet, habéis dicho? Sí. Edgar estaba atónito. No es un nombre muy común. Es posible. Era judío. Volved a tumbaros. Parecéis alterado. Continuad, por favor. Era un gran erudito de Saint-Remy. Me enseñó latín, hebreo, matemáticas y las ciencias celestes desde que era yo muy joven. ¿Sois astrólogo? Ya lo creo. Aún conservo el astrolabio de latón que mi abuelo me legó. Las estrellas influyen de forma constante en todas las cosas de la Tierra, incluso para diagnosticar las dolencias del cuerpo. Decime la fecha de vuestro nacimiento, y o dibujaré vuestra carta astral esta noche.
Decime, ¿pueden las estrellas revelarme la fecha de mi muerte? Preguntó Edgar. Nostredame miró a su paciente con suspicacia. No, señor, pero es una pregunta un tanto insólita, si se me permite decirlo. Ahora os aconsejo que mastiquéis 3 pastillas más y después os durmáis. Regresaré por la tarde. Hay una mujer más enferma que vos en la Rue des Écoles y esta mañana me ha dicho, en su penoso estado, que si no volvía a su lado pronto, tendría que coser su propia mortaja. El médico visitó a su paciente y le administró sus remedios durante 2 días más. Edgar estaba ansioso por hablar con el hombre y siempre insistía débilmente en que se quedara más tiempo, pero el médico protestaba y se quejaba del gran número de desdichados aquejados por la enfermedad que había en el distrito. Pero, una tarde, cuando Nostredame entró apresuradamente con sus pastillas y una olla de sopa, se encontró a Edgar sollozando de forma incontrolable. ¿Qué os aflige, monsieur? Edgar se señaló la entrepierna. Mirad, gimió. El médico levantó las mantas. Los 2 pliegues inguinales estaban cubiertos de pus sanguinolento. Excelente, exclamó el médico. Vuestras bubas se han reventado. ¿Estáis a salvo? Si os mantenemos limpio, os prometo que os recobraréis completamente. Esta era la señal que estaba esperando. Sacó un cuchillo de su saco, cortó una de las delicadas camisas buenas de lino de Edgar en tiras y vendó con ellas los abscesos supurantes. Le dio un poco de sopa y se sentó en la silla, cansado. Lo confieso, estoy fatigado, dijo Nostredame. El sol poniente inundaba la habitación con un brillo dorado que daba al hombre de barba y túnica roja un aire beatífico. Sois un ángel para mí, doctor. Me habéis librado de la muerte. Estoy satisfecho, señor. Si todo sale como preveo, recuperaréis la salud en menos de 2 semanas. Debo encontrar un modo de recompensaros, doctor. Nostredame sonrió. Os lo agradecería mucho. Tengo poco dinero aquí, pero le escribiré a mi padre, le diré lo que habéis hecho y le pediré que envíe fondos. Sois extremadamente amable. Edgar se mordió el labio. En los últimos días había ensayado mentalmente ese momento. Tal vez, doctor, pueda ofreceros otro obsequio de forma más inmediata. Nostredame arqueó una ceja. Ah. ¿Y de qué obsequio se trata, monsieur? Está en mi baúl. Encontraréis un libro y unos papeles que os ruego que examinéis. Creo que os parecerán del mayor interés. ¿Un libro, decís? Nostredame sacó el pesado volumen de debajo de la ropa de Edgar y regresó a la silla. Se fijó en el año 1527 inscrito en el lomo y abrió una página al azar. ¡Qué curioso!, murmuró. ¿Qué podéis contarme de él? Edgar le refirió todos los detalles, la larga historia del libro en la familia Cantwell, su fascinación por ese tomo, el hecho de haberlo tomado prestado a su padre junto con la carta del abad, el modo en que había comprobado, con un compañero de clase, que el libro predecía de verdad acontecimientos humanos. A continuación, le pidió encarecidamente a Nostredame que leyera la carta por sí mismo. Observó cómo el joven médico se atusaba nervioso la larga barba con una mano mientras con la otra sujetaba en alto las hojas, una tras otra, a la luz de los últimos rayos de sol. Vio que empezaba a temblarle el labio y que se le humedecían los ojos. Entonces lo oyó susurrar ese nombre, Gasonet. Edgar sabía qué pasaje de la carta de Félix estaba leyendo. Sin embargo, no olvidó la única ocasión en que vi a una de las hermanas elegidas alumbrar, no a un varón, sino a una niña. Tenía entendido que no era la primera vez que ocurría tan raro suceso, pero nunca había visto nacer a una niña hasta ese momento. La niña muda de ojos verdes y pelirroja creció, pero, a diferencia de sus parientes, no desarrolló el don de la escritura. A los 12 años, fue expulsada y entregada a Gasonet el judío, un mercader de grano, quien se la llevó de la isla e ignoro qué hizo con ella. Fijó la mirada en el cabello rojizo y los ojos verdosos del médico. Edgar no leía la mente, pero estaba seguro de que sabía qué pasaba por la cabeza del hombre en ese momento. Cuando Nostredame terminó, metió las hojas de nuevo entre las páginas del libro y lo depositó sobre la mesa. Se sentó pesadamente y se puso a llorar en silencio. Me habéis dado algo mucho más importante que dinero, monsieur, me habéis dado mi razón d'être. Vos tenéis poderes, ¿verdad? Preguntó Edgar. El médico tenía las manos trémulas. Veo cosas. El cuenco. De modo que no era un sueño. Nostredame alargó el brazo hacia su saco y extrajo de él un cuenco abollado de cobre. Mi abuelo era vidente. Y el suyo también, según se dice. Él utilizaba esto para ver el futuro y me enseñó sus secretos. Mis poderes, monsieur, son grandes e insignificantes a la vez. En el estado adecuado, me vienen fragmentos de visiones, cosas oscuras y terribles, pero no poseo el don de ver el futuro con la precisión que describe este tal Félix.
No puedo predecir cuándo nacerá un niño o cuándo morirá un hombre. Sois un gasonet, dijo Edgar. Lleváis la sangre de Bectis en las venas. Eso me temo. Por favor, examinad mi futuro, os lo ruego. ¿Ahora? Sí, por favor. Por obra de vuestra mano sanadora, he sobrevivido a la peste. Ahora, quiero ver lo que me depara el destino. Nostredame asintió. Cerró las cortinas para que la habitación quedara en penumbra y llenó su cuenco con agua de una jarra. Encendió una vela, se sentó ante el cuenco y se subió la capucha de la túnica hasta que su rostro quedó oculto bajo la tela en forma de pico. Agachó la cabeza sobre el cuenco y comenzó a mover su palo de madera sobre la superficie del agua. Al cabo de pocos minutos, Edgar oyó el mismo cántico suave y vibrante que brotaba de la garganta del hombre la noche en que él se encontraba en estado febril. El cántico se volvió más insistente. Aunque Edgar no alcanzaba a ver los ojos del médico, se imaginó que los tenía desorbitados y se movían frenéticamente. El palo se agitaba de forma violenta sobre el cuenco. Los sonidos guturales iban increciendo, cada vez más fuertes y frecuentes. Los gruñidos y jadeos pusieron nervioso a Edgar, que se arrepintió de haberlo enviado por ese camino tan aterrador. De repente, de buenas a primeras, todo terminó, la habitación quedó en silencio. Nostredame se quitó la capucha y miró a su paciente con respeto reverencial. Edgar Cantwell, dijo despacio, vais a ser un hombre importante, un hombre rico, y antes de lo que os imagináis. Vuestro padre, Edgar, correrá una suerte vil y terrible, y vuestro hermano será el instrumento de su destino. Es todo lo que veo. ¿Cuándo? ¿Cuándo ocurrirá eso? No lo sé. El alcance de mis poderes es limitado. Os agradezco lo que habéis hecho. No, soy yo quien debe daros las gracias, señor. Me habéis revelado mis orígenes, y ahora sé que no debo combatir mis visiones como si fueran demonios, sino ponerlas al servicio de un bien superior. Ahora sé que tengo un destino que cumplir. Edgar recobró gradualmente las fuerzas y la salud, y pronto la peste se extinguió por sí sola en el distrito universitario. Se presentó a sus exámenes y obtuvo la licenciatura por la Sorbona. En su último día en París, se pasó toda la mañana sentado en la Catedral de Notre Dame, admirando su esplendor y su majestuosidad por última vez. Cuando regresó a la casa de huéspedes, su amigo Dudley insistió en ir a la taberna de la universidad para tomar una última copa, pero Edgar encontró una carta que la patrona había dejado apoyada en la puerta de su habitación. Se sentó en la cama, rompió el sello y leyó, horrorizado: «Queridísimo hijo. Ninguna madre debería pasar por el trance de tener que escribir una carta como esta, pero debo comunicarte que tu padre y tu hermano han muerto. Las trágicas circunstancias me abruman, y te ruego que vuelvas para hacerte cargo de la heredad de tu padre en calidad de nuevo barón de Broxal». Él y William discutían sobre algún asunto y llegaron a las manos. Tu padre cayó sobre el fuego del gran salón y se quemó el hombro. La quemadura no sanó y le provocó una fiebre que le causó la muerte. William quedó muy afligido y se quitó la vida con su propio cuchillo. Desconsolada y llena de dolor, te suplico que vuelvas cuanto antes a mi lado, Elizabeth. 23 años después, en 1555, el viejo médico de la peste estaba sentado en su estudio de la Buhardilla escribiendo una carta. Era pasada medianoche, y reinaba el silencio en las calles de Salón de Provence, por lo que su concentración era absoluta. Aquel era su momento especial, cuando su esposa y sus hijos dormían y él podía trabajar sin que lo molestaran durante todo el tiempo que quisiera o hasta que, rendido por el sueño, se acercaba dando tumbos hasta el catre del estudio. Hacía ya tiempo que había latinizado su nombre y se hacía llamar Nestredames, pues le parecía que eso le daba una sonoridad más imponente, y ahora tenía una reputación que mantener. Sus almanaques se vendían en grandes cantidades por toda Francia y en los países vecinos, y su fortuna iba en aumento. Ya no ejercía de boticario ni de médico, en cambio, dedicaba toda su atención a las actividades más rentables de la astrología y la adivinación. En ese momento, sujetaba en la mano un ejemplar de su última obra, que esperaba que le reportase más fama, reconocimiento y dinero. El libro, impreso en Lyon, pronto saldría a la venta. Su editor le había enviado una caja repleta de ejemplares. Sacó uno y, con su cuchillo más afilado, cortó la portada: Les Profities, de M. Michel Nostradamus. Mojó la pluma y continuó con la carta: Mi querido Edgar. M. Fenelon, el embajador de Francia en Inglaterra, me comunica que estás bien. Me cuenta que te visitó en el palacio de Whitehall y que tienes una buena esposa, 2 hijas, y una finca hermosa y próspera. He consultado mis cartas astrales y mi cuenco, que me dicen que pronto serás bendecido con hijos varones. Nada me hace más feliz que saber que sigues siendo mi primo inglés,
pues ocupas un lugar especial en mi corazón. Como bien sabes, tu libro y tus papeles de Vectis han tenido un efecto profundo en mi vida y mis inquietudes. Conocer mi linaje me ha dado la confianza necesaria para aceptar mis visiones y comprender que en realidad son profecías auténticas y verídicas de gran utilidad para la humanidad. Desde entonces he deseado poner mi don al servicio de la gente, para advertir y enseñar tanto a los príncipes como al vulgo cómo será su futuro. En los últimos tiempos, he conseguido rehacer mi vida. Mi primera esposa y mis 2 amados hijos perecieron de forma cruel a causa de la peste y, pese a mis habilidades, fui incapaz de salvarlos. Más tarde volví a casarme, y mi esposa me ha dado 3 hijos y 3 hijas que son una gran alegría para mí. He publicado recientemente la primera de mis profecías, un gran proyecto cuyo objetivo es legar mis predicciones a los siglos venideros en forma de 100 cuartetas para interés y aleccionamiento de quienes las lean. Remito adjunta la portada del libro, para que te entretengas un poco, y confío en que comprarás un ejemplar cuando esté disponible en Londres. He guardado tu secreto familiar tal como me pediste y te ruego que hagas tú otro tanto con el mío. Solo tú sabes que soy un gasonet y que la extraña sangre de Vectis fluye por mis venas. Michel Nostradamus, 1555. Capítulo 26.581. Broxal. Edgar Cantwell tenía el aspecto de un hombre muy viejo y se sentía como tal. A los 72 años todo en él se había vuelto gris, su cabello, su barba, incluso su piel marchita y de tintes plateados. Padecía achaques dolorosos, desde el absceso de la mandíbula hasta el gotoso dedo del pie, y su temperamento se había avinagrado de forma crónica. Sus principales placeres eran dormir y beber vino, y dedicaba buena parte de sus días a hacer ambas cosas. Sus hijas Grace y Bess se mostraban solícitas con él, y sus respectivos maridos le parecían tipos tolerables. Richard, su hijo varón más joven, era un muchacho bondadoso y aplicado, que ya destacaba en griego y latín a los 13 años, pero Edgar no podía contemplar su rubia cabellera sin pensar en la madre del chico, que había muerto de fiebre puerperal 2 días después de dar a luz. Ion, el mayor de los varones, era quien le amargaba la existencia, pues era una fuente constante de ira e irritación. El joven, a sus 19 años, se había convertido en un borracho y un fanfarrón que trataba con desdén todo lo que Edgar consideraba sagrado. El anciano recordaba vagamente que en su juventud había sido un muchacho rebelde con cierta propensión al libertinaje, pero siempre había obedecido a su padre y acatado sus deseos, hasta el extremo de dirigirse a París como un cordero al matadero para estudiar en el espantoso colegio de Montaigu. Al parecer, el respeto y la consideración filial no iban con su hijo. Era un producto de su tiempo, con la cabeza llena del boato y la ostentación de la modernidad isabelina, ropa elegante, música frívola, troupes teatrales y una actitud demasiado displicente hacia cuestiones tan serias como Dios y la religión. En opinión de Edgar, su hijo mostraba más respeto hacia una jarra de vino o las posaderas de una moza que hacia los deseos de su padre. Si Richard hubiera sido el mayor, Edgar no habría temido tanto por el futuro de su patrimonio. Consideraba particularmente digno de protección dicho patrimonio porque lo había acumulado trabajando con diligencia durante toda su vida al servicio de la corona, el reino y Cantwell, y no estaba dispuesto a ceder alegremente a un borrachín de pocas luces la influencia que tanto le había costado conseguir. Obligado a cargar con las responsabilidades de la baronía inmediatamente después de la muerte prematura de su padre, había desarrollado una carrera como hombre entregado a la vida pública que debía navegar con cuidado por las procelosas aguas de la política de Estado. Cuando regresó a Inglaterra en 1532, el rey Enrique, a espaldas de Edgar y de casi todos sus súbditos, se había casado en secreto con Ana Bolena y había iniciado un grave conflicto con Roma al exigir que se anulara su matrimonio anterior con Catalina. Eran días ajetreados para Edgar, que se había propuesto ocuparse de la finca, construir una capilla privada, su Notre Dame en miniatura, como homenaje a su padre asesinado, asumir un cargo acorde con su formación legal en el Consejo de las Marcas y encontrar una esposa adecuada para él. Las cadenas que unían Inglaterra a Roma se rompieron poco a poco, por medio de una serie de medidas y contramedidas que culminaron en la primera gran crisis de Edgar cuando, en 1534, el Parlamento aprobó la ley de supremacía que declaraba alta traición la negativa a jurar que Enrique era la autoridad suprema en la tierra de la Iglesia de Inglaterra. Edgar se apresuró a jurar lealtad porque era consciente de los rumores que corrían en la corte acerca de la capilla papista que estaba construyendo en Broxal. Era un buen católico, desde luego, pero, debido a sus años en París, su amistad con Juan Calvino y su conocimiento secreto de la certeza de la predestinación, era lo bastante protestante para convencerse de que no estaba condenando su alma a las llamas del infierno por ponerse de parte del rey en su cuestión real. El rey Enrique presionó a Cromwell,
Cromwell presionó al Parlamento y así, eslabón a eslabón, la cadena entre Inglaterra y Roma se fue separando hasta quedar totalmente seccionada en 1536. Declarar nula la autoridad del Papa fue el golpe de gracia. Inglaterra se había convertido en el reino del reformador. Edgar se casó con Catherine Pick, una mujer poco agraciada que provenía de una familia acaudalada, pero ella murió al dar a luz a un niño muerto, dejándolo viudo y sin hijos. Se consagró a su trabajo y ocupó el cargo de juez del Tribunal de Sesiones Trimestrales, y luego del Tribunal de Grandes Sesiones, donde llegó a ser juez principal. Hasta cierto punto, su fortuna creció y mermó con el auge y la caída de la tercera esposa de Enrique, Jane Seymour, pues la familia Seymour tenía lazos de sangre con los Cantwell. Pero cuando su hijo Eduardo ascendió al trono en 1547 y el hermano de su madre, Edward Seymour, fue nombrado Lord Protector, Edgar, para su gran satisfacción, pasó a formar parte de la Cámara de los Lores y el Consejo Asesor. La reforma del rey Eduardo fue más radical que la de su padre, y todos los vestigios del papismo quedaron erradicados de la campiña. La tarea de desmantelar las iglesias católicas se llevó a cabo en una orgía de vidrieras destrozadas, estatuas rotas y vestiduras quemadas. Se eximió al clero del celibato, se suprimieron las procesiones, se prohibió la bendición de la ceniza y de las palmas, los altares de piedra se reemplazaron por mesas de comunión de madera. Calvino, el amigo de Edgar, estaba ejerciendo desde la lejana Ginebra una enorme influencia sobre las islas británicas. La Notre Dame en miniatura de Edgar sobrevivió a los desórdenes solo porque se encontraba en terrenos privados y él era un noble poderoso y discreto. Durante un tiempo, el péndulo fue en la dirección contraria cuando la reina María sucedió a su hermano y reinó durante 5 breves años, pugnando celosamente por restaurar la fe católica. En ese periodo, quienes eran aprendidos y quemados en la hoguera eran los protestantes. Edgar redescubrió astutamente sus raíces papistas, se casó en segundas nupcias con Juliana, que procedía de una familia de católicos encubiertos de Stratford-upon-Avon. Juliana, casi 15 años más joven que él, no tardó en darle descendencia, y sus 2 hijas vinieron al mundo como católicas. Y entonces el péndulo cambió de dirección otra vez. En 1558, María murió, su hermana Isabel ocupó su lugar e Inglaterra se convirtió de nuevo en un reino protestante. Edgar, lejos de amilanarse, abrazó de nuevo el protestantismo, haciendo oídos sordos a las súplicas de su esposa, que, a pesar de todo, continuó celebrando misas en secreto en su capilla y educando a sus hijas con la Biblia en latín. Pese a su edad avanzada, Edgar consiguió al fin engendrar un varón, a quien su mujer bautizó con el nombre de Ion en una ceremonia católica clandestina. 5 años después nació Richard, y Juliana perdió la vida para gran desconsuelo de Edgar. Al llegar a la vejez, los esfuerzos por compaginar su vida política y religiosa habían dejado huella en él. Lo aquejaban tantas dolencias que rara vez salía de Cantwell Hall. Hacía 2 años que no visitaba la corte, y suponía que la reina se había olvidado de su existencia. Pero, por encima de todo, estaba obsesionado con el tarambana de su hijo. Aunque era un caluroso día de verano, Edgar tenía frío, como siempre. Insistió en quedarse sentado frente a la pequeña chimenea de su habitación, con un chal sobre los hombros y las piernas cubiertas con una manta. No tenía apetito y andaba siempre suelto de vientre, lo que atribuía a los remedios para la gota que el incompetente boticario del pueblo le administraba. Si el viejo sanador Nostradamus no hubiese muerto, Edgar le habría rogado que viajase a Inglaterra para tratar sus enfermedades. Por la ventana le llegó el sonido de unas carcajadas y bromas masculinas procedentes del jardín. Cuando apretó los dientes, furioso, el dolor de su mandíbula infectada estuvo a punto de hacerlo caer de su silla. Apuró el vino que quedaba en la jarra con tragos rápidos y largos, manchándose el mentón de rojo. Prefería embotarse el cerebro a soportar esa angustia mental y física. Habría deseado poseer el libro de Bectis, que contenía la fecha de su muerte, para saber durante cuánto tiempo más tendría que sufrir. Su hijo se rió de nuevo y siguió cotorreando. Ion lo estaba pasando bien, embriagado por aquel día de mediados de verano en que la hierba era espesa y verde, el sol, cálido y brillante, y las flores, una explosión abrasadora de color en el jardín. Estaba jugando al tiro con arco, aunque los blancos rellenos de heno estaban a salvo de sus flechas, debido a su mala puntería. Cada vez que fallaba, su amigo se revolcaba literalmente en el suelo, presa de una risa histérica. «¡A la mierda, Will!», gritó Ion. «Tú no lo haces mejor». Ion, aunque joven, ya tenía el cuerpo grueso de un plebeo, más propio de un bebedor pendenciero que de un caballero o un estudioso. Como algunos de los jóvenes de la época, iba bien afeitado, lo que a los ojos de su padre hacía que su rostro pareciera desnudo.
La barba favorecía el mentón de los Cantwell, y el muchacho no era precisamente un Adonis. La nariz ganchuda de los Cantwell no armonizaba con sus ojos llorosos y sus mofletes carnosos, y el chico llevaba los labios fruncidos en un perpetuo gesto lascivo. Durante sus 2 lamentables años en Oxford, antes de que lo expulsaran por provocar alborotos, las señoritas del burdel que frecuentaba rezaban para que no las eligiese ese soquete de carácter violento. Su amigo era algo más refinado. Tenía 17 años, un cuerpo delgado pero musculoso, una expresión inteligente, y un atisbo más que decente de bigote y perilla. Su larga cabellera negra le caía sobre el cuello de la camisa y resaltaba como el ébano contra la palidez de su piel tersa. Tenía unos ojos azules de mirada traviesa y una sonrisa encantadora que parecía no borrarse nunca. Se expresaba de forma clara y precisa, y su presencia incitaba a los hombres a tomarlo en serio. Conocía a John Cantwell desde la infancia, cuando ambos asistían a la King's New School en Stratford. Aunque Will era mejor estudiante con diferencia, el padre de Will, que era mercader, carecía de medios para enviarlo a la universidad. Cuando echaron a John de Oxford, regresó a su casa solariega y recuperó su relación con el muchacho. No tardaron en hacerse de nuevo buenos amigos, pues disfrutaban con la compañía y las bromas subidas de tono del otro. Will se echó un chorro de cerveza en la boca con una bota y cogió el arco de las manos de su acompañante ebrio. Por supuesto que puedo hacerlo mejor, señor mío. Tensó con suavidad la cuerda hacia atrás, apuntó y soltó la flecha, que voló directamente hacia la diana hasta clavarse en el centro. John soltó un gruñido sonoro. «Púdrete en el Hades, maese Shakespeare». Will le dedicó una mueca y dejó caer el arco para beber más cerveza. «Vayamos dentro», propuso John. «Hace demasiado calor para practicar deportes». «A la biblioteca, tu sitio favorito». En efecto, cada vez que Will entraba en la biblioteca de los Cantwell, parecía un niño en una habitación repleta de tartas de fruta a su entera disposición. Se dirigió directamente hacia uno de sus libros preferidos, Vidas paralelas de Plutarco, lo sacó de la estantería y se arrellanó en un sillón grande, junto a la ventana. «Deberías dejar que me lo lleve a casa, John», dijo. «Yo haré mejor uso de él que tú». John llamó al criado para que les llevara más cerveza y se dejó caer pesadamente en un diván. «Pues róbalo», replicó. «Llévatelo escondido bajo la camisa». «A mí me da igual, pero tal vez a tu padre no. Creo que no se enteraría». «Ya no lee. Prácticamente no hace nada. Cuando viene aquí solo es para ponerse el libro sobre las rodillas y acariciarlo como a un perro viejo». Pronunció las palabras, el libro, con veneración fingida. Señaló desdeñosamente el libro que ocupaba el lugar de honor en el primer estante, con la fecha 1527 grabada en el lomo. Will se rió. «Ah, el libro mágico de Cantwell Hall». Con voz de niño, añadió, «Por favor, decime, señor, cuándo me llegará la última y amarga hora. Hoy mismo, si no cierras el pico». «¿Y quién será el instrumento de mi muerte, bellaco?» John se echó más cerveza entre pecho y espalda. «Lo estás mirando a los ojos. ¿Tú?» Will soltó una carcajada. «¿Tú y cuántas legiones?» Era una invitación a pelear, así que ambos chicos se levantaron y comenzaron a caminar en círculo, mirándose y riéndose el uno del otro. Cuando Will atacó para derribar a su amigo, John cogió el libro que tenía más a mano y lo arrojó con fuerza a la nuca de Will. ¡Ay! Will detuvo su ataque, se frotó la nuca y recogió el libro del suelo de madera. Las hojas se habían desprendido de la cubierta por la violencia del golpe y la caída. «Por todos los dioses. Una tragedia», exclamó en tono melodramático. «Has roto por la mitad una tragedia griega y has incurrido en la ira de Sófocles». Una voz procedente de la puerta lo sobresaltó. «Habéis estropeado uno de los libros de nuestro padre». El joven Richard estaba ahí de pie, con los brazos en jarras como una dama indignada. Sus labios temblaban de furia. Ningún otro miembro de la familia compartía como en la forma de pensar de su padre, y se tomaba el comportamiento de su hermano como una afrenta personal. «Largo de aquí, mocoso», dijo John. «No me iré. Tienes que confesarle a nuestro padre lo que has hecho. Déjanos en paz, renacuajo, o tendré algo más que confesar». «No me iré», repitió Richard con tosudez. «Pues entonces te obligaré». John se abalanzó hacia la puerta. El chico dio media vuelta y huyó, pero no fue lo bastante rápido. Su hermano lo atrapó en el centro del gran salón justo cuando se disponía a deslizarse bajo la mesa de banquetes. John lo tumbó bruscamente boca arriba y se colocó encima, a horcajadas, con las rodillas sobre sus hombros y las caderas sobre su cintura, de manera que el chico quedó inmovilizado. No podía hacer otra cosa que escupir, lo que irritó tanto a su hermano mayor que le asestó un puñetazo en un lado de la cara. Su anillo de sello le rasgó la piel y le abrió una vena de la cabeza.
Un chorro de sangre puso fin súbitamente a la pelea. Ion lo soltó con un juramento y, mientras el chico se alejaba corriendo, le gritó que él había causado el incidente con su insolencia. Minutos después, Ion volvía a estar en la biblioteca, bebiendo malhumorado. Will tenía la nariz metida en un libro. Edgar Cantwell apareció, arrastrando su dolorido pie enfermo, con una capa demasiado gruesa para la época sobre los hombros. Tenía una expresión temible, a medio camino entre la rabia y el asco. «¿Le has hecho daño al chico?», gritó, con una voz que le heló la sangre a su hijo. Ion hizo un mohín, atontado por el alcohol. «Se ha hecho daño él solo. Ha sido un accidente. Shakespeare te lo confirmará». «No lo he visto, señor», dijo Will con sinceridad, rehuyendo la mirada del anciano. «Bueno, jóvenes, lo que yo veo es a unos idiotas borrachos que no sirven para nada salvo para holgazanear y satisfacer su ansia de placeres pecaminosos. Tú, Shakespeare, eres problema de tu padre, pero este infeliz es mi problema». «Va a casarse, padre», resopló Ion con descaro. «Pronto será problema de Arme Hathaway. El matrimonio y la procreación son más nobles que cualquiera de tus aspiraciones. Beber e ir con prostitutas son tus únicos deseos». «Qué bien, padre», dijo Ion en tono despectivo, «al menos tenemos algo en común». «¿Quieres más vino?». El viejo estalló, con el rostro encendido. «No soy solo tu padre, también soy abogado, imbécil. Uno de los mejores de Inglaterra. No cuentes con la primogenitura. Existen precedentes de segundogenitura, y tengo la suficiente influencia en el tribunal de Esaís para excluirte como heredero y nombrar a tu hermano. Tú sigue así y ya veremos qué pasa». Temblando de ira, Edgar se retiró, dejando a los dos jóvenes sin palabras. Al final, Ion rompió el silencio. «¿Qué te parece si le pido a un criado que nos traiga una botella de aguamiel de la bodega?», graznó con sequedad y un tono de alegría forzado. Era tarde por la noche, y todas las personas de la casa se habían ido a dormir. Los dos amigos habían pasado el rato en la biblioteca, emborrachándose, durmiendo la mona y, en cuanto volvían a estar sobrios, emborrachándose de nuevo. Como se habían quedado dormidos durante la cena familiar, los criados les habían llevado una bandeja después. La embriaguez que iba y venía había puesto a Ion de un humor sombrío y hosco. Mientras Will saltaba de un libro a otro, Ion se quedaba mirando al vacío, amargado. A la luz de las velas, hizo de pronto una pregunta que le había estado rondando todo el día. ¿Por qué debo aspirar a algo más que al vino y las mujeres? ¿Qué sentido tendría leer, estudiar y trabajar hasta deslomarme? Todo esto será mío igualmente. Pronto seré un varón con tierras y dinero suficiente. ¿Y si tu padre lleva a la práctica su otro plan para la sucesión? El desgraciado de tu hermano te llenaría siempre la jarra y el bolsillo. Mi padre hablaba por hablar, eso es todo. Yo no estaría tan seguro». Ion suspiró. «Tú, joven Willy, no llevas sobre los hombros la pesada carga de la nobleza». «Menuda carga», se burló Will. «No tengo ninguna inclinación a superarme, dado que siempre he confiado en que el tiempo se encargará de ello. Tú, en cambio, has tenido que fijarte metas elevadas, dicho sea en tu honor. Mis metas no son tan elevadas, ¿no?». Ion se rió. «¿Ser uno de los grandes actores? ¿Escribir obras de teatro? ¿Tener a todo Londres a tus pies?». Will agitó la mano como un actor. «Naderías». Ion destapó otra botella de aguamiel. «¿Sabes? Tengo una aspiración desde hace tiempo, de la que nunca he hablado con nadie. Está relacionada con cierta ventaja que tengo sobre el remilgado de mi hermano menor. Aparte de tu tamaño, el libro, sí sé Ion. Conozco el secreto del libro. Él no, ni lo sabrá hasta que sea mayor. Hasta yo lo conozco, solo porque eres mi amigo y has hecho un juramento». «Sí, sí, mi juramento», dijo Will en tono cansino. «No lo tomes a broma». «De acuerdo. Me pondré serio». Ion sacó el libro de Vectis de la librería y se sentó cerca de Will. Bajó la voz hasta que se convirtió en un susurro de conspirador. «Sé que no eres un creyente tan acérrimo como yo, pero tengo una teoría». Will arqueó las cejas con interés. «¿Ya has visto la carta? ¿Sabes lo que escribió Félix, ese viejo monje? Quizá la biblioteca no quedara totalmente destruida, después de todo. A lo mejor sigue existiendo. ¿Y si la encontráramos y nos apoderásemos de esos libros? ¿Qué más me daría entonces ser o no propietario del insignificante Broxal? Si tuviera las llaves del futuro, sería tan rico como cualquier lord, más famoso que ese amigo de mi padre, el viejo Nostradamus, que, como bien sabemos, poseía poderes limitados». Will lo observó mientras peroraba, fascinado con su mirada encendida. «¿Y qué pretendes? ¿Ir allí?». «Sí. Acompáñame, estás loco. Voy a casarme, no necesito correr aventuras.
Pronto viajaré a Londres, por supuesto, pero no pienso ir más lejos. Además, en mi opinión, esta carta del abad es un producto de la fantasía. Se le daba bien contar historias, eso lo reconozco, pero, monjes pelirrojos de ojos verdes. Eso es demasiado. Entonces iré yo solo. Creo en el libro con toda mi alma, dijo John con agresividad. Te deseo buena fortuna. Oye, Will, me niego a permitir que mi hermano descubra el secreto. Quiero esconder los papeles, todos los papeles. Sin las cartas de Félix, Calvino y Nostradamus, el libro no sirve de nada. Aunque mi padre le revelara su origen a mi hermano, no habría ninguna prueba de su veracidad. ¿Dónde piensas esconderlos? John se encogió de hombros. No lo sé. En un agujero en el suelo. Detrás de una pared. Es una casa muy grande. A Will empezaron a brillarle los ojos. Enderezó la espalda. ¿Por qué no convertir esto en un juego? ¿Qué clase de juego? Escondamos tus dichosas cartas, de acuerdo, pero ideemos pistas para hallar ese tesoro oculto. Compondré un poema acertijo con todas las pistas, y luego esconderemos el poema también. John se rió de buena gana y sirvió más aguamiel para los dos. Siempre se te ocurre algo para entretenerme, Shakespeare. Adelante con tu juego. Ambos corretearon por la casa, riéndose como niños, buscando escondrijos e imponiéndose mutuo silencio para no despertar a los criados. Cuando hubieron trazado un plan rudimentario, Will pidió hojas de pergamino y utensilios para escribir. John sabía que su padre guardaba los papeles de Vectis en una caja de madera oculta tras otros libros, en el estante superior. Utilizó la escalera de la biblioteca para alcanzarla y, después de bajarla, releyó la carta de Félix mientras Will se inclinaba sobre el escritorio. Tras mojar la pluma, escribió rápidamente un par de renglones y se cosquilleó la mejilla con la barba de la pluma, mientras le llegaba la inspiración. Cuando terminó, agitó la hoja por encima de su cabeza para secarla y se la pasó a John para que le echase un vistazo. Estoy muy complacido con mi esfuerzo, y tú también deberías estarlo, dijo. He optado por la estructura de soneto, lo que hará que el juego resulte aún más divertido. John comenzó a leerlo y al poco rato se removía en su asiento con un regocijo malicioso. Conozcan, tú, él. Astuto, muy astuto. Te lo agradezco, dijo Will con orgullo. Me complace lo suficiente para firmarlo, aunque dudo que esa muestra de vanidad llegue a descubrirse jamás. John se dio una palmada en el muslo. Las pistas son difíciles, pero no insalvables. El tono, travieso, pero no frívolo. Cumple su propósito con creces. Me doy por más que satisfecho. Y ahora, enterremos nuestro tesoro como un par de sucios piratas abandonados en una isla. Regresaron al gran salón y encendieron algunas velas más para facilitar su tarea. La primera pista fue a parar al interior de uno de los grandes candeleros que adornaban la mesa de banquetes. John había abierto uno de ellos retorciéndolo y había comprobado que dentro cabían varias hojas enrolladas. Will había propuesto que dividieran la carta de Félix entre la primera y la última pista, puesto que el final de la carta contenía la revelación más importante. John introdujo las hojas, cerró el candelero con fuerza y golpeó varias veces la base contra el suelo alfombrado para asegurarse de que no se abriera. Ocultar la siguiente pista, la carta de Calvino, les costó más trabajo. John corrió hasta el granero a buscar un mazo, un escoplo, un berbiquí y lechada. Una hora después, empapados en sudor, habían conseguido desprender uno de los azulejos de la chimenea y hacer un agujero profundo. Tras insertar en él la carta enrollada, lo taparon y volvieron a colocar el azulejo en su sitio con la lechada. Para celebrarlo, saquearon la despensa, comieron un poco de cordero frío con pan y se acabaron el buen vino que quedaba en una botella de vidrio verde en forma de cebolla. Eran altas horas de la noche, pero todavía quedaba trabajo por hacer. Había que llevar la carta de Nostradamus y la página de su libro de profecías al campanario de la capilla. Mientras no hicieran sonar la campana sin querer, debido a su estado de ebriedad, era poco probable que los descubriesen tan lejos de la casa. Esta tarea les llevó más tiempo del que habían previsto, pues levantar las tablas del suelo les costó un esfuerzo endemoniado, pero cuando terminaron, habían dado un buen uso a la botella de vino como receptáculo de las páginas. Para dar el toque final, Will grabó una rosa pequeña en la tabla con su cuchillo de monte. Temían que amaneciera antes de que pudieran ocultar la última pista, así que se centraron rápidamente en esa tarea que tal vez no habrían podido realizar sobrios. Cuando regresaron a la casa, sucios y malolientes a causa del trabajo físico, se recogieron en la biblioteca mientras los primeros rayos de sol hendían el cielo. John mostró entusiasmado su aprobación por el lugar que había propuesto Will para esconder el poema y aplaudió la perfección de la idea. Will recortó una hoja de pergamino de la medida adecuada y la convirtió en una guarda falsa. A continuación, los chicos,
agotados, se dirigieron a la cocina, aliviados de que los cocineros estuvieran todavía en la cama. Will, como gran aficionado que era a los libros, sabía preparar engrudo para encuadernar con pan, harina y agua, y poco rato después disponían de la pasta blanca que necesitaban para pegar el poema en la parte interior de la contracubierta del libro de Vectis. Cuando terminaron, devolvieron el pesado libro a su estante. La luz de la mañana empezaba a inundar la biblioteca, y se oía cada vez más actividad en la casa. Se repantigaron en los sillones para sucumbir a un último ataque de risa. Cuando se les pasó, permanecieron sentados durante un rato, respirando pesadamente, a punto de dormirse. ¿Sabes qué?, dijo Will. Todo esto ha sido inútil. Estoy convencido de que tú mismo malograrás todos estos esfuerzos y sacarás los papeles de donde los hemos escondido. Seguramente tienes razón. John sonrió, soñoliento. Pero lo hemos pasado en grande. A lo mejor un día de estos escribo una obra sobre lo que hemos hecho, comentó Will, cerrando sus ojos enrojecidos. Su amigo ya estaba roncando. La llamaré mucho ruido y pocas nueces.